para todos. Bienvenidos. Para los que nos siguen fielmente, pues bienvenidos nuevamente a nuestro simposio. Y para los que hoy empiezan, pues empezamos con el pie derecho con ustedes, con este simposio de raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y sin más preámbulos, me voy a permitir compartir mi pantalla para empezar con la charla que me ha sido encomendada. Entonces, como ya les había comentado, pues bienvenidos, sean todos ustedes bienvenidos. Y en este momento, pues me tocará la charla de las odisías diagnósticas a la confirmación molecular del raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y bueno, empezando con este punto y haciendo honor al título de la presentación, les voy a presentar un caso de la literatura, no es un caso de México, pero sin embargo, tiene que ver con este título, ¿no? Con este título de la charla de las odiseas diagnósticas que pasan los pacientes. En este caso estamos viendo las radiografías o el historial radiográfico de una pequeñita que actualmente, de acuerdo a este reporte, pues tiene 7 años. Y en la primera fotografía lo que vemos es las radiografías de esta pequeña cuando tenía 2 años, 9 meses, y que empezó a acudir al médico por este arqueamiento femoral y se le diagnosticó como raquitismo. Sin embargo, bueno, aquí me voy a permitir presentarles esta imagen. Vean, este es un hueso normal, este es un hueso con raquitismo, y vean cómo tenemos ensanchamiento de la metáfisis, y en la literatura la describen como una copa en donde el área cóncava de esa copa está viendo hacia las epífisis. Y en este caso estábamos ante presencia de raquitismo hipofosfatémico por deficiencia de vitamina D, y lo que podemos observar también es este deshilachamiento que se puede observar, que es más característico de la deficiencia de vitamina D. Sin embargo, en esta pequeña, aunque no tenemos un acercamiento, pues no se ve como tal tanto deshilachamiento, digámoslo así. Y bueno, dado que la pequeñita tenía esta deformación y tenía límites inferiores de vitamina D, pues entonces es que le diagnostican raquitismo hipofosfatémico por deficiencia de vitamina D. Y sin embargo, pues bueno, posterior a las valoraciones, pues esto no mejoraba de acuerdo al tratamiento convencional, y por algún motivo le hicieron una secuenciación de siguiente generación en donde encontraron la alteración molecular y una variante que en realidad es una variante rara que no había sido descrita, y dicho sea de paso, la mayoría de estas familias tienen mutaciones privadas, es decir, hay muchísimas mutaciones y probablemente, digamos, una familia presenta una mutación y es privada de esa familia, es decir, en otro paciente o en otra familia no se va a encontrar la misma mutación. Entonces, dado que encontraron la variante y que tenía toda la clínica, bueno, pues deciden iniciar tratamiento con Burosumab, y bueno, pues como ustedes pueden ver, vean, chequen las radiografías, pues sí hay un mejoramiento importante de las manifestaciones esqueléticas de esta paciente. Aquí nos muestran la imagen de esta secuenciación de nueva generación, en donde crean ustedes, aquí decía PHX, y aquí nos muestran la alteración o la variante en el nucleótido, en donde en esta posición cambia. Debería de haber una T, y como ustedes pueden ver aquí, pues en lugar de la T hay una C. Lo que me traduce en la proteína un cambio en el aminoácido 650 de leucina por prolina, y esto es lo que me da las manifestaciones clínicas en este paciente. Vean, tenemos a una pequeñita que inició muy tempranamente, 2 años, y que no tuvo un diagnóstico hasta los 7 años, o bueno, 4 años en este caso, y que empezó un tratamiento
posterior a esto. Entonces, lo importante de hacer un diagnóstico temprano, y en este caso en específico, es que tenemos un tratamiento específico que nos va a mejorar mucho la historia natural de la enfermedad y por ende la calidad de vida de los pacientes. Pero yo les decía, en realidad a esta pequeñita la diagnosticaron como deficiencia de vitamina D, y bueno, dicho sea de paso, en nuestro ambiente en México es una de las deficiencias más comunes y podríamos fácilmente confundir este diagnóstico, ¿no? Y bueno, no solamente como un déficit nutricional, sino también hay enfermedades genéticas que tienen que ver con el metabolismo de la vitamina D y por ende, pues también vamos a caer en esta definición de raquitismo hipofosfatémico por deficiencia de vitamina D. Como ven, no es lo único que tenemos que medir. Bueno, también tendríamos que enfrentarnos a las concentraciones de calcio, de fosfato, de los metabolitos de la vitamina D. Hay quien también solicita creatinina y calcio urinario, hormona paratiroidea y fosfatasa alcalina. Y todas estas mediciones, de acuerdo a cómo se presenten o a las concentraciones que podamos observar, pues es como vamos a tener un diagnóstico específico y un perfil bioquímico que nos va a ayudar a hacer este diagnóstico de qué tanto estamos comentando. Entonces, bueno, una vez que hemos descartado este raquitismo hipofosfatémico por deficiencia de vitamina D, es que nosotros podemos caminar hacia la búsqueda de otros diagnósticos y en este caso búsqueda de diagnósticos genéticos. Yo les había comentado, pues bien, que en esta paciente, pues lo que se había encontrado fue una variante en este gen que se denomina PHX, que lo que les tengo que comentar, pues bueno, es que este gen vive, reside, la dirección en donde se encuentra el gen es en el cromosoma X y debido a esta nomenclatura, pues bueno, podemos saber que se encuentra en el brazo corto del cromosoma X, en la posición o en la banda más bien 22.1. Y bueno, este gen codifica para una metaloproteasa que está integrada o participa en la expresión y regulación del factor de crecimiento fibroblasto 23 y que una vez que tenemos una variante, hablando de raquitismo hipofosfatémico, estaríamos en presencia de un aumento, como ustedes pueden ver aquí, de un aumento de las concentraciones de este factor y con la consecuencia disminución de la reabsorción del fosfato en riñones y por lo tanto hipofosfatemia. Y tenemos entonces una manera gruesa de dividir a este raquitismo hipofosfatémico, pues bueno, tenemos el dependiente de FGF23, el independiente de FGF23, que obviamente participa en otra serie de genes y otra serie de mutaciones, pero también hay síndromes con raquitismo hipofosfatémico que son dependientes de FGF23, que los que más representativos en este grupo serían McCune-Albright e incluso neurofibromatosis tipo 1. Entonces, como manifestación clínica de estos dos síndromes, pues también podríamos tener este raquitismo hipofosfatémico. Sin embargo, pues en este momento nos vamos a enfocar en el raquitismo hipofosfatémico debido a mutaciones en PHEX. Y bueno, solo este cuadro se los presento para que vean, tenemos aumento de FG23, como ya lo habíamos platicado, el calcio puede estar normal, el fosfato va a estar disminuido, vamos a tener hormona paratiroidea que puede estar aumentada y 1,25 dihidroxi vitamina D va a estar disminuida. Y bueno, entonces aquí ya podemos tener un perfil bioquímico y por lo tanto tener un diagnóstico al que podamos ir dando seguimiento o ir encaminando hacia una prueba u otra, hablando específicamente del tema molecular. Cuando nosotros nos estamos
enfrentando a estas alteraciones bioquímicas, pues bueno, lo primero que tenemos que ir pensando o que ir abordando en este paciente es, como nos han dicho desde pregrado, pues bueno, las causas más frecuentes, sin dejar de lado y sin dejar de pensar que también nos podemos estar enfrentando a, a causas raras o de baja prevalencia, ¿no? Una servidora es genetista y por ende todo el tiempo está pensando en esta clase de patologías, pero bueno, habrá pediatras o habrá endocrinólogos pediatras, que no necesariamente sus primeras opciones diagnósticas sean estas, pero que en vista del abordaje y de una vez haber descartado alteraciones que pudieran ser farmacológicas, o incluso las más frecuentes como deficiencia de vitamina D, pues bueno, posterior a este abordaje y viendo una fosfaturia alta, pues bueno, podemos pensar que una de las causas de las manifestaciones clínicas y de mi perfil bioquímico, pues pueda ser raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y en este sentido me permito presentarles estos criterios que en realidad son de un artículo de Bélgica, pero que pueden aplicar no solo a Bélgica, sino a diferentes países, en donde uno de los primeros criterios es el tema demográfico, que sean niños de 1 año o mayores, incluso adolescentes, y yo puedo aumentar adultos con alteraciones del esqueleto, que en el caso de adultos se podría ir hacia la osteomalacia, y que en el caso de niños, pues estamos hablando de una alteración del crecimiento. Y por otro lado, pues diagnósticos que sean confirmados como ligado al X, que ya encontramos la mutación o la variante en el gen PHX y que además por genealogía me presenta una clara patrón de herencia ligado al X, y entonces me puede muy bien, podemos ir pensando hacia este diagnóstico. Obviamente no voy a dejar de lado la evidencia radiográfica y muchísimo menos voy a dejar de lado la evidencia bioquímica, en donde vamos a tener el fosfato plasmático que ya les había hablado bajo, pero también vamos a tener a la fosfatasa alcalina elevada, y aquí yo les recomendaría que nos fuéramos a las referencias de los valores por edad, y los endocrinólogos pediatras, pues bueno, son expertos en este punto y podemos ir abordando al paciente de la mano. Y no solo tenemos estos criterios, digamos, moleculares, radiográficos o incluso bioquímicos, también tenemos, pues bueno, la parte de las manifestaciones clínicas, y en este sentido, pues un poco como qué es lo que más nos puede mostrar esta evidencia clínica, pues la parte de las radiografías. Aquí tenemos, son 4 pacientes, las 4 pacientes son femenino, y aquí les presento una femenino de 77 años, en donde podemos ver la artroplastia total bilateral de las rodillas y una placa en la diáfisis tibial debido a las osteotomías en adolescencia. En este caso tenemos una mujer de 76 años con la osteoartritis de la cadera izquierda y la pérdida del espacio articular que ustedes pueden observar con la flecha, y del lado derecho tenemos que ya tiene una prótesis total. Obviamente recuerden que además de la evidencia de observación en las radiografías, pues también tenemos dolor óseo, ¿no? Limitación al movimiento y por consecuencia alteración o disminución de la calidad de vida, ¿no? Aquí una alteración en la diáfisis femoral que me va a conducir a realizarle una osteotomía de la diáfisis femoral. Esta es una paciente, estas 2 pacientes ya son jóvenes, esta de 32 años y esta de 33 años, en donde podemos observar la deformidad de Haglund y el espolón óseo por otro lado. En esta otra diapositiva lo que podemos ver es una resonancia magnética lumbar, donde vemos la estenosis de L4-L5 por una alteración del ligamento amarillo, y después de la laminectomía, pues bueno, veamos cómo se puede observar la mejoría. No solo tenemos estas alteraciones a este nivel, también tenemos la enfermedad o la alteración a nivel dental, en donde podemos observar, pues vean, los abscesos, vemos la decoloración en los dientes y vemos la enfermedad periodontal, la alteración en los huesos, que también es característica de esta enfermedad
raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y dado que es una enfermedad ligada al X, pues no me puedo ir sin decirles o sin hablarles de por qué se denomina ligado al X. Aquí yo les presento un cariotipo, es decir, la representación, digamos, de nuestros cromosomas ordenados, que en realidad deberíamos decirlo cariograma, y podemos observar en la especie humana hay 23 pares de cromosomas, del par 1 al 22 se denominan autosomas y el par 23 se denomina sexual. Por eso ustedes han escuchado también como patrones de herencia autosómicos recesivos o autosómicos dominantes. Quiere decir que el gen vive, reside, se encuentra en alguno de estos cromosomas autosomas, y en este caso que estamos hablando de una enfermedad dominante ligada al X, que entre paréntesis les voy a decir que esta denominación dominante y recesivo ligado al X estará en desuso muy próximamente, pero lo vamos a continuar usando en este caso y en este momento debido a la bibliografía, pues en que el raquitismo hipofosfatémico ligado al X es dominante ligado al X. Quiere decir entonces que una mujer tiene 2X en su par sexual y un hombre tiene un X y un Y. Y en el caso de la mujer basta con que tenga un alelo, una alteración para que las manifestaciones clínicas se presenten. Por ahí en la literatura habrá algunos que mencionen que quizá por esto se podría pensar que el hombre tuviera manifestaciones clínicas más graves que la mujer. Sin embargo, esto no ha sido observado, a pesar de que se denomina dominante ligado al X, tanto en hombres como mujeres, se puede observar mismas manifestaciones, e incluso hay artículos que mencionan que de notarse alguna diferencia en estas manifestaciones clínicas, en realidad se deberían al tema hormonal y no necesariamente a esta condición denominada dominante ligado al X. Aquí les presento de una manera muy didáctica y representativa a los 22 exones, es decir, fragmentos del gen, que de manera general van a ser los que me van a codificar la proteína, y en el caso de PHX tiene 22 exones, y como ustedes pueden ver, en todos los exones tenemos alteraciones, se han encontrado variantes, y estas variantes pueden ir desde sin sentido, sentido equivocado, hasta alteraciones en el corte y empalme, que se denomina splicing en inglés. Y bueno, ¿en dónde mayormente caen estas mutaciones? Aquí solo les presento esta gráfica en donde vemos en el exón 15, 17, 18 y 20, que es donde mayormente caen estas mutaciones. Y solo les quiero presentar, nosotros veíamos un resultado de siguiente generación con el primer caso que les presenté. Sin embargo, aquí ya les presento otra técnica que se denomina secuenciación Sanger. Tenemos a 2 pacientes y vean cómo en esta secuenciación Sanger lo que estamos viendo es nucleótido por nucleótido, es decir, base por base, en donde vemos la alteración. Siempre vamos a tener un DNA de referencia que va a ser normal y que obviamente va a estar comparado esta secuencia con nuestra secuencia, digamos, base, o nuestra secuencia de referencia que está en internet y que nos permite ver si hay un cambio o no. En este caso, lo que podemos observar es veamos, tenemos 2 piquitos, ¿no? En nuestra secuencia de referencia tenemos un piquito que va hacia la A, y en nuestro caso, en nuestra secuencia problema, tenemos 2 piquitos, es decir, una A y una G. Y en el otro caso tenemos también 2 piquitos en nuestra secuencia problema, que está hablando de una G, que es el piquito negro, y de una A, que es el piquito verde. Son 2 diferentes familias, y aquí es donde va a entrar la complicación genética, porque en realidad estos 2 pacientes son hombres, pero estaríamos hablando de, lo voy a poner entre comillas, heterocigotos. No, en realidad estos son casos raros de la literatura, en donde lo que encontraron fueron mosaicos en estos pacientes, y la propuesta es que obviamente esta alteración se dio una vez después, es decir,
posigóticamente, ¿no? Y entonces tenemos a pacientes con estos mosaicos, también están descritos, es también de las cosas raras que pasan en raquitismo hipofosfatémico ligado al X, pero existe. Entonces, imagínense encontrar esto, pues bueno, es un hallazgo importante y implica muchas cosas desde el punto de vista del asesoramiento genético. Entonces, nada más para recordarles y recalcarles, si es la mujer la que tiene la alteración, o la que tiene la variante alélica en el gen PHEX, pues el 50% de sus mujeres va a tener la enfermedad o va a estar en riesgo de, y el 50% de los hombres también. Es decir, que por cada embarazo, pues se va a echar un volado para ver si su descendencia va a ser sana o va a ser enferma. En el caso de los hombres, la cosa se complica mucho más porque solo tienen un X, y es decir, todas las mujeres, todas las hijas de ese hombre van a tener raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Entonces, de esto es muy importante entender por qué se denomina dominante ligado al X. Y bueno, solamente para recalcarles aquí, hay ciertos criterios para iniciar la terapia, y esto lo tomé de este artículo de Bélgica que les mencioné, pero lo que quiero recalcar aquí es este punto en donde nos mencionan como criterio médico para iniciar terapia, pues que haya un nefrólogo o un endocrinólogo con experiencia en el tratamiento de Burosumab para, pues para que se inicie la terapia. Yo creo que acá, pues bueno, es como cuando vas y solicitas un trabajo con experiencia, 5 años de experiencia, no, pues gracias, ¿no? En el caso de México, pues pasa lo mismo, tenemos muy poca experiencia, se está iniciando la experiencia, se están llegando a los diagnósticos y apenas se está iniciando con esta experiencia, entonces no podríamos limitarlo a esta clase de especialistas, porque no hay en México en este momento especialistas tan experimentados o que tengan esta experiencia amplia para tratar a los pacientes. Entonces, más bien, empecemos con esta experiencia. Y vean, también tenemos otra serie de criterios, como obviamente que tengan un dato clínico grave, que tengan deformidades de extremidades inferiores, que obviamente les limite la deambulación, que tengan problemas del crecimiento, incluso craniosinostosis, y obviamente estos pacientes deben de tener un seguimiento anual, semestral, de acuerdo a lo que cada paciente requiera. En ese sentido, yo les diría, necesitamos el enfoque de un manejo transdisciplinario en donde ustedes pueden ver en esta figura, pues bueno, desde el pediatra, el endocrinólogo, que puede ser desde el endocrinólogo pediatra, el adulto, los odontólogos, los radiólogos, los ortopedistas y evidentemente las consecuencias o consecuentes intervenciones quirúrgicas que de esto se desprenda, pero también la parte de la medicina de rehabilitación, incluso si es necesario la intervención de un reumatólogo. Y lo que yo les decía, bueno, que no les he dicho, perdónenme, FGF23 no solo se expresa en la parte renal, digamos, o esquelética, también tiene expresión desde el punto de vista cardíaco, desde el punto de vista oftalmológico, y por ende, entonces también probablemente nos podamos encontrar encontrar o enfrentar ante esas manifestaciones clínicas. Por lo tanto, pues también necesitamos de esos especialistas que formen parte de nuestro grupo de trabajo. Los neonatólogos y los nefrólogos, pues no podemos dejarlos de lado, pero obviamente una servidora es genetista y por lo tanto, pues le voy a poner una estrellita a la parte en donde el genetista también forma parte de este manejo transdisciplinario, importantemente en el diagnóstico molecular, en el asesoramiento preprueba y postprueba, y dependiendo de los hallazgos moleculares, cómo podemos asesorar a esa familia y podemos un poco también dirigirlo hacia qué otros especialistas pueden irlo revisando y pueden irlo abordando, y qué pronóstico podemos ir esperando para este paciente. Y bueno, yo sin más me despido de ustedes, agradeciéndoles mucho su atención y esperando que esta pequeña charla les sea de utilidad en su práctica clínica. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes en la sesión de respuestas, de preguntas.